visto la fisiología reproductiva o el ciclo estral en bovinos, ciclo estral en rumiantes menores, y hoy día vamos a hablar de dos especies que vienen a ser el ciclo estral de equinos y porcinos. ¿Ok? Vamos a comenzar con lo que es la fisiología reproductiva de la yegua. Vamos a recordar un poco sobre cómo es la anatomía reproductiva de esta especie, en el cual los tractos reproductores son bastante similares que en los otros mamíferos. Tiene un útero bicornual, cuerpo del útero desarrollado, y quizás a diferencia de los bovinos y las otras especies que hemos visto, tienen pliegues, el cérvix contiene pliegues longitudinales y no los característicos anillos cervicales que lo encontramos en bovinos, por ejemplo. ¿Ok? Tiene aquí otro tipo de configuración en el cérvix. Algo que también es diferente y, digamos, lo que caracteriza a esta especie es la forma y la distribución que tiene eh, los tejidos en los ovarios de la yegua, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, en el gráfico, un corte longitudinal eh, del ovario, y vamos a observar que las partes funcionales, que lo que le llamamos el parénquima, se encuentra en la médula, o sea, en el centro del ovario. Mientras que en el caso de los bovinos, por ejemplo, el parénquima se encuentra en la corteza, ¿no? Y, en contraparte, el estroma, el tejido estromal que contiene los vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, etcétera, se encuentra en la corteza del ovario de la yegua, mientras que en los bovinos más bien se encontraba en la médula. Esta característica, digamos, este cambio en la distribución del parénquima y el estroma en la yegua hace que se presente una morfología diferente. ¿Por qué? Porque si el parénquima se encuentra dentro de la médula, tiene que haber una zona por la cual los ovocitos van a salir con la ovulación. Es muy importante eso, porque si no, todo la ovulación sería internamente y nunca saldría y nunca habría crías. Entonces, la naturaleza ha hecho de que se forme una fosa en la parte opuesta del ilio, o sea, donde llega la sangre, ya para acá, ¿no? Hasta el ilio, hasta la hendidura, para que permita la salida de los ovocitos al momento de la ovulación, ¿no? Esta zona se llama la fosa ovulatoria, por ahí va a salir. Entonces, esta hendidura ¿no? que tiene el ovario hace que también le diga que tiene forma riñonada, forma de, ¿qué más le dicen? De frejol, ¿no? En el caso del ovario de la yegua. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Como vimos la semana pasada, la estacionalidad es un proceso por el cual la hembra va a permitir, ¿no? Empadrarse en una época que permita, ¿no? Que las crías puedan nacer en la mejor temporada del año. Entonces, tenemos los reproductores de días largos y reproductores de días cortos, ¿no? La semana pasada vimos los reproductores de días cortos, pero ahora vamos a ver los reproductores de días largos que vienen a ser la yegua. Esto quiere decir que necesita mayor horas luz en esa estación para poder entrar en reproducción. ¿Ok? Y eso lo encontramos principalmente en la primavera. Porque si bien es cierto, mayor horas luz vamos a encontrar en el verano, pero lo que hace que cambie esta secuencia en el invierno, sobre todo en el invierno, donde hay menor horas luz y mayor horas oscuridad y por ende mayor melatonina, ¿no? Lo que hace que cambie esta secuencia es el momento de la transición. ¿Por qué? Porque ahí es donde la hembrita se da cuenta que hay más horas luz y menos horas oscuridad, sobre todo en la primavera.
Entonces, por eso que es muy importante tener en cuenta estas. Y si fuera lo opuesto, ¿no? En caso de la fluctuación de días cortos, también ellas esperarían más bien la transición de otoño para poder entrar en celo. ¿Sí? Ahora, todo esto obviamente se da si por ejemplo estamos en el hemisferio norte, ¿no? En los cuales tanto marzo y mayo vienen a ser la etapa de primavera, junio, julio, agosto. El verano para nosotros es diferente, ¿no? Para nosotros vamos a ver que la parte de primavera es en septiembre, octubre, noviembre y verano es diciembre, enero, febrero. Esto es muy importante porque saber, ok, la estacionalidad. Vimos la semana pasada que las ovejas que se encontraban en las zonas tropicales no mostraban estacionalidad, ¿verdad? Solamente cuando estaban en las zonas temperadas. O sea, a partir de ese paralelo 23 para arriba, paralelo 23 para abajo, ahí encontrábamos que podían expresar estacionalidad los rumiantes menores, pero los equinos no. Los equinos sí, a pesar de que están en la zona tropical, pueden presentar estacionalidad. Y el principal ejemplo es el Perú, porque nosotros nos encontramos en la zona tropical y las yeguas pueden expresar celo o digamos estacionalidad dependiendo del momento del año. Y vemos aquí que la mayoría de este grupo, ¿no? Que entra en celo está entre octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿no? Que viene a ser la temporada de mayor horas luz, primavera-verano. ¿Queda claro? ¿Preguntas? Entonces, la estacionalidad también está presente en, este, en zonas tropicales en yeguas, cosa que no ocurre en óvidos. El ciclo total de la yegua dura más o menos 21 días, es bastante similar al de la vaca. La principal diferencia es que no hay muchas ondas foliculares. Normalmente vamos a encontrar una onda folicular, a veces dos, pero principalmente una onda folicular. Y en cada ciclo vamos a encontrar niveles altos de estradiol. Y esto principalmente porque se da por el tamaño del folículo. Miren, este es un ovario bastante grande, que si nosotros lo medimos, ¿no? De un lado a otro, más o menos nos va a dar, ¿no? Lo que nosotros medimos en la ultrasonografía. En este caso, 40 milímetros. 4 centímetros, ¿no? De tamaño. Es grandote, es bastante grandote. Por eso los niveles son bastante elevados, ¿no? Bien. El ciclo total de la yegua, vamos a tener las cuatro etapas características: proestro, estro, metaestro y diestro. ¿Ok? Pero los productores de equinos solamente em, trabajan con estas dos fases, la fase del estro y la fase del diestro. Pero en general, cuando se habla de diestro, es la fase donde hay dos etapas, ¿no? Proestro y estro, por eso que puede durar de día 0 a día 8. Y diestro, que incluye, ¿no? El metaestro. Y este puede ser de 8 a 21 días. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si alguien de aquí va a trabajar con equinos, tiene que saber que trabajan así, con etapa del estro y etapa del diestro, nada más. En el estro se van a dar algunas características muy importantes. Por ejemplo, la vulva va a estar hinchada, los pliegues pulmonares van a ser laxos, la vulva húmeda, hay una dilatación cervical y orina con frecuencia. La vulva húmeda y la dilatación cervical se pueden observar mediante espéculos o vaginoscopios. Y, perdón, se puede observar una elevación de la cola, como estamos viendo aquí, ¿no? Una elevación de la cola y la exposición del clítoris. Creo que aquí hay un video.
Pueden observar ustedes cómo empieza a orinar la yegua, la cola levantada, signos bastante de que está en celo. Y vamos a ver la exposición, mira aquí, la exposición del clítoris. Eso entonces, esa característica hace que, bueno, nos pueda decir exactamente que la yegua está en celo también. Y lo importante aquí es saber nuevamente cuánto vamos a hacer montar a los machos con la hembra o cuándo vamos a inseminar. Entonces, algo interesante es que la ovulación se produce 1 o 2 días antes de finalizar el celo. O sea, la fisiología ha hecho eso, ¿no? De que lo que esté bastante establecido, estandarizado, o sea que de 1 o 2 días antes de finalizar el celo, la hembra va a entrar la hembra va a ovular. Entonces, es necesario inseminarlo antes para que el macho esté presente en el momento de la ovulación, por lo menos al momento de que el ovocito maduro llegue al oviducto. Entonces, si hay macho disponible, la monta natural se empieza a dar a partir del día 12 o 13 de iniciar el celo, ¿no? De iniciar. ¿Ok? 2 a 3 días se hace eso. Y se hace diariamente. Diariamente se va a realizar para poder em, estar seguros de que la hembra va a preñar. Pero a veces se tiene que hacer la inseminación y ahí sí tenemos que saber cuándo va a ovular. Para eso, entonces, hay algunas razas que no se puede hacer inseminación artificial. Por ejemplo, los puros de carrera, esos no se pueden utilizar. Están prohibidos de utilizar inseminación artificial. Pero en cabellos peruanos de paso, en cabellos de polo, etcétera, eso sí utilizan o pueden utilizar inseminación artificial para su reproducción. Pero nuevamente, no sabemos cuándo va a ovular, porque lo único que sabemos es 1 o 2 días antes de la ovulación. Entonces, en estas especies hay que hacer seguimiento ecográfico. ¿Me entender? Hay que hacer, ir a realizar la ecografía diariamente hasta encontrar un folículo grande, como en este caso, ¿no? Miren, aquí más o menos debería estar cerca de 42, probablemente. 40, hasta, ¿no? Ese folículo dominante, el folículo preovulatorio, que está siempre relacionado con el de abajo, miren el de abajo, es el ultrasonografía del útero, del cuerpo uterino de la hembra. ¿Y qué cosa vemos aquí? Vamos a ver que, o sea, todo esto es el útero, ¿ok? Y luego vamos a ver que la parte que está dentro, esta, ese es el endometrio, ¿no? Todo lo que está, ¿ok? Y vemos nosotros, ¿no? Que hay una línea blanca. Hay una línea blanca acá, que viene a ser, viene a ser el endometrio superior, se puede decir. ¿Sí? Y este sería el endometrio inferior. Lo que quiero que vean es que esta zona es bastante característica para poder determinar el momento de la ovulación. Vamos a borrar esta parte. ¿Por qué? Porque me acordé que no es bueno esto. Oh, ¿por qué? Porque ustedes se pueden observar aquí que existen estas especies de, digamos, manchas oscuras. Ay, ¿dónde fue? Manchas oscuras acá, ¿verdad? Hay uno, hay otro.
que si usted se da cuenta es como si fuera un corte em, transversal, ¿no? De una mandarina o de una naranja, o simplemente alguno dice que se parece a una huella de carreta, ¿no? Entonces, vamos a ver que está así. Este viene a ser el endometrio, ¿ok? Cuando se observa esto, es que la hembra está lista para inseminar. O sea, cuando se observa esta característica de rueda de carreta y el folículo está grande, obviamente es el momento no de inseminar, sino de inducir la ovulación. Porque se puede inducir con GnRH o HCG, con hormonas bastante que producen ovulación. Entonces, se induce la ovulación y se hace la inseminación, dependiendo, ¿no? Puede ser 12 horas después o 24 horas después de la inducción de la ovulación. ¿Ya, Carlos? ¿Una pregunta ahí? Entonces, este seguimiento se hace diario, pero cuando ya está cerca para la inseminación, inclusive nuestros veterinarios hacen 2 veces al día, o sea, en la mañana y en la tarde, para estar seguro cuando se insemina. ¿Por qué es importante esto de la inseminación entonces? ¿Alguien por si acaso, ha visto o sabe sobre cómo es la inseminación en equinos? O sea, no la técnica, sino por qué y cómo, por ejemplo, se maneja la, este, lo que sucede, ¿no? Es que este folículo que empieza a crecer, todo lo demás, pero la idea es que no ovule todavía, ¿no? Entonces, cuando se encuentra este característico, ¿no? Del folículo dominante grande de arriba y la rueda de carreta en el cuerno uterino, entonces lo que hace la veterinaria o el veterinario es decirle al que va a dar el semen que ya puede preparar, ya lo puedes preparar. ¿Eh? Normalmente la inseminación se hace con semen fresco, muy poco con semen congelado, sino con semen fresco. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se encuentra este signo característico para poder realizar la inseminación, recién se llama al dueño del macho que va a donar o no va a donar, va a vender la dosis de semen, ¿no? Para que puedan ir a colectar y luego traerlo. Eso es lo que se hace. A veces cuando es muy largo, digamos, el semen está en mamacona o el macho está en mamacona y hay que ir a inseminar a Ica, ahí sí. La recomendación es que vaya, por ejemplo, refrigerado, ¿no? Y sí puede ir refrigerado tranquilamente. Entonces, una vez que se hace la inseminación, o perdón, la inducción, se hace la inseminación y luego hay que ver si en realidad ovula, como en este caso, ¿no? Miren ahí, este es un folículo dominante que ha ovulado y se está formando un cuerpo lúteo. Ovulado, acá también dice que ovulado, y ya la formación del cuerpo lúteo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ya permite a los em, veterinarios ya planificar el cobro del dinero. Porque muchas veces, muchos de los veterinarios que trabajan en esto cobran por yegua preñada, ¿no? Entonces tiene que hacer todo este trabajo para estar seguro que quede preñada y luego ya, pues, pasar por caja, como dice. Entonces, se hace la inducción y se puede observar, se hace inclusive, ¿no? Este, mm, Evaluaciones continuas con la ecografía para ver si ovula y se forma el cuerpo lúteo. Y ahí sí estar seguro de que la yegua va a quedar preñada. Aquí también el cuerpo lúteo. Vamos a ver acá un ratito. Así. Creo que puedo de repente escuchar un poco. The mare has walked into AI stocks. Her tail is wrapped and tied to keep it out of the way.
Para los que no manejan un poco de inglés, solamente acá le estoy diciendo que, bueno, la yegua está en un brete de sujeción y la cola tiene que estar bastante estéril posible para poder realizar la inseminación artificial. O sea, hay que ponerle una venda toda la cola para que evitar que haya contaminación, ¿no? The perineal region is washed gently with copious amounts of warm water, using a clean Se tiene hand, que lavar dirty muy hands bien la technique. vulva, toda esa The zona. area is then dried. A non-sterile shoulder-length glove is then inverted in order to provide an aseptic. ¿Hicieron práctica de palpación ya ustedes? Sí, profesor. ¿Y le dieron la recomendación de voltear los guantes o no? De palpación. Sí, profesor, en bovinos. Sí. Bovinos, sí, en bovinos. ¿Por qué? ¿Por qué volteaban los guantes de palpación? ¿Aló? ¿Escucharon la pregunta? Cuando estaban haciendo la práctica de palpación rectal en bovinos, la primera pregunta es si la doctora Paula o la doctora Adenta les dijo que volteen los guantes. Pero por ahí me dijeron que sí, ¿no? Una señorita dice que sí, sí les dijo que volteen. La pregunta que les hago entonces es ¿por qué? Acá el veterinario también está volteando. ¿Pero por qué? ¿Alguien que fue muy... alguien que estuvo atenta a los pequeños detalles? ¿Nadie? Ok, se voltea porque hay para evitar que haya irritación del recto, tanto del bovino como de la vaca, ¿no? Porque las, los guantes, ¿no? Las uniones de los guantes a veces son bastante cortantes. Entonces, para evitar eso, se voltea y ya queda tranquilamente que podemos hacer la palpación. Surface. Care is taken to prevent the glove coming into contact with any contaminants that could cause irritation or infection of the endometrium. The syringe containing semen Este es el catéter bueno, es un catéter de limpieza para cemetritis y que está conectado a una jeringa. is Miren esta attached to the jeringa. catheter. The syringe containing semen. ¿Vieron la jeringa, no? The La syringe jeringa containing semen is attached to the catheter, que which tiene is el then semen. withdrawn from the packaging Mira carefully. acá. Un poquito más acá. Acá está la jeringa conectada al catéter. Entonces, van a ver ustedes cómo se Carefully. hace. 5 milliliters of air are drawn into the syringe. Miren esta jeringa. Esta jeringa no es la misma que ustedes utilizan para inyectar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esta jeringa con la jeringa que ustedes utilizan para inyectar? ¿Qué ven ahí que lo diferencia el otro? ¿Nada? ¿Cuál es la diferencia entre esta jeringa con la jeringa traumática para inyectar? La jeringa. La punta por donde sale el fármaco. También hay eh, digamos, la punta excéntrica, ¿no? Sí, en las otras jeringas, normales también hay, sí. Si ustedes se acuerdan, el émbolo en el caso eh, And the semen is then pushed to el émbolo, aquí, en el caso de las jeringas para inyectar, tiene caucho, ¿no? Es negrito, ¿verdad? Es bien negrito, de caucho. Eso de ahí es tóxico para el semen, tóxico para el ovocito. Entonces no se pone en contacto. En cambio, aquí este émbolo es plástico, ¿no? Entonces, eso normal, esa es la principal diferencia entre. Entonces, esta es una jeringa especial para inseminación.
¿ok? Y para manipulación de gametos. The end of the catheter. Non-spermicidal lubricant is liberally applied to the back of the gloved hand and forearm. The gloved hand and catheter are passed gradually into the vagina and over the pelvic brim. The ¿Ven ustedes cómo cervix is then ingresa? identified using Miren, a diferencia de la inseminación en bovinos, donde el catéter, la pistola entra por la vulva y la mano entra por el recto, aquí no. En el caso de la inseminación en yeguas, tanto la mano como el catéter ingresan juntos por la vulva, ¿no? Hasta la vagina. the index finger. The catheter is then guided through the cervix and into the uterus, where the semen is then infused into the uterus. Entonces, dentro se manipula el catéter para que ingrese por el cervix hasta el cuerpo del cervix y ahí se deposita el semen. Uterine body. The air in the syringe ensures the evacuation of all semen from the catheter. The catheter and gloved hand are gently withdrawn, and the AI procedure is complete. ¿Alguna pregunta sobre la inseminación? ¿En yeguas? Es bien diferente al de bovinos, ¿no? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo tranquilo? Todo Ok, bien, profesor. muy bien. Eso va a venir el examen, ¿no? Así que todo bien. Si todo sale bien, van a estar gestantes, se tiene que hacer el diagnóstico de gestación. Pero miren, a diferencia de los bovinos, ¿a qué día nosotros podemos determinar muy temprano, inclusive al día 10 a 12, que ya la hembra está preñada? ¿No? Mira, acá está el embriocito. Este mismo está acá. Es el mismo. Entonces, miren, a los 12 días de gestación ya se puede diagnosticar la gestación, cosa que no puede ser en bovinos. En bovinos no. En bovinos a partir de los 28 días puedes ver el embrión. ¿Ok? Miren ustedes acá, entonces vamos a dibujar al... Primero vamos a borrar esta. Vamos a dibujar el útero. Más o menos el cuerno tiene que vendrá así. Ya casi, ¿no? Ahí se me fue. Así. ¿Ok? Y vemos que el endometrio vendría a ser todo esto, ¿no? Todo esto de acá. Todo esto de acá. Y en el centro vamos a ver una línea. En esta línea que aparece, ¿no? Que viene a ser el endometrio, este sería parte del endometrio superior, endometrio inferior, ¿no? Entonces vemos que todo esto, y aquí en el centro está esta bola líquida, por eso, ¿cómo sabemos que es líquido? Porque se ve negro, entonces ahí estamos diciendo que está preñada. ¿Qué claro? ¿Preguntas? No hay preguntas. Entonces, muy temprano se puede diagnosticar la gestación, luego obviamente se puede seguir, día 15, día 20, 25, 30. ¿Ok? Entonces ahí ven ustedes cómo se va desarrollando el embrioncito dentro. Ya en el diestro, obviamente no se sabe si está preñado o no, pero puede presentar que haya doble ovulación. Si hay doble ovulación, vamos a tener dos cuerpos lúteos, como en este caso, ¿no? Dos cuerpos lúteos. Uno, el segundo cuerpo lúteo. Entonces, este, si ha ovulado dos ovocitos, entonces es más probable que haya dos embriones. Y ellos también pueden, este, desarrollarse hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque partos gemelares no se dan en yeguas. Gestaciones gemelares, por ahí sí, hasta cierto tiempo, pero de ahí ya no. ¿Por qué? Porque van a competir por espacio
¿no? Y van a empezar, por ejemplo, van a inducir la gestación antes de que estén maduros para salir y cuando hacen eso ya no sirve, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, de que partos gemelares o gestaciones gemelares no existen o no se dan en las yeguas. Y en el diestro, muy importante tenerlo en cuenta eso. Aquí ustedes tienen, miren, un cuadrito de parámetros reproductivos de la yegua y lo que les decía, ¿qué es lo que tenemos que saber? Lo primero es tiempo de gestación, más ciclo estral, ¿cuánto dura? Uy, perdón, ciclo estral está acá. Y qué tipo de ovulación es, ¿no? Esas tres cosas. Muy importante que ustedes lo dominen, que lo sepan en todas las especies, en todas las especies. ¿Ok? Antes de pasar a la cerda, ¿alguna pregunta sobre...? Profesor, Sí. con respecto a lo que mencionó de las gestaciones gemelares, no entendí muy bien. O sea, no pueden hacer dos, pero sí van a haber dos embriones y hasta cierto punto solamente uno va a sobrevivir. Ajá, sí. Muy. ¿Pero qué hace? O sea, ¿el otro se lo come? ¿O Esa qué es le una muy buena hace? pregunta. No, lo que hacen los veterinarios es matar uno. Uno de ellos tiene que morir. Entonces, como están, ¿has visto que son unos redonditos? Entonces, normalmente están separados. Entonces, el veterinario tiene que escoger cuál de los dos debe morir. Normalmente el más pequeño, el que esté menos desarrollado, ese tiene que morir y lo mata. ¿Cómo lo mata? Por palpación. O sea, hace una palpación, agarra el útero y aplasta el embrioncito, ¿no? Lo aplasta, ¿no? Eso se llama ablación de la gestación gemelar, ¿no? Ok, profesor, muchas gracias. Sí, solo para complementar, sí, hay que matar, no hay otra. Si crecen los dos, lo más probable es que los dos mueran en el tiempo. Puede inclusive ser riesgoso para la madre, pero lo peor es que les des alimento, todo eso, y sigue creciendo y, no, o sea, la cría y luego los dos mueran. Los dos van a morir si siguen creciendo juntos. ¿Ya? Cierto, disculpe, es ablación de la gestación gemelar, ¿verdad? Claro, o sea, la ablación quiere decir apretar esa bola que vimos, ¿no? Se aprieta. Ahí se tiene que hacer uso del ecógrafo. El ecógrafo te ayuda a determinar cuál de los dos es candidato a la ablación, o sea, apretarlo y romperlo. Este, y obviamente estar seguros de que se hizo, ¿no? Que desapareció. ¿Ok? Por eso hay que hacerlo con ecografía. Buena pregunta, muchas gracias. Profesor, disculpe, Ya, otra sí, sí. pregunta. Mencionó que el diagnóstico, bueno, era por ecografía y más que Ujú. todo a los 12 días, pero ¿y por palpación rectal? Por palpación, tendrías que hacerlo más o menos a los 45 días, ¿no? Se puede, pero nuevamente, en toda producción, lo más importante es saber que esté preñada, que tiene que estar preñada, o no tiene que estar preñada, ¿me entiendes? El problema de la palpación es que te puede dar falsos positivos o falsos negativos también. En cambio, con la ecografía, esos falsos negativos o falsos positivos es muy improbable que se den. Por eso que yo prefiero siempre ecografía, no la palpación. ¿Está bien? ¿Otra pregunta? Muchas gracias. ¿No? Ok, ok, vamos a llamar lista, por favor, porque y como les decía, yo en mi computadora tengo problemas de Educanet y no lo puedo abrir. Entonces tengo que hacerlo de aquí, de otra. ¿Apasa? Presente. Calcina, Presente. Campo, Presente.
Cortés. Cortés, ¿no hay? Cubillas, tampoco. Gutiérrez, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Hilario, Presente, profesor. Guamán, Presente, profesor. Guapaya, Presente. Quincho, Presente, profesor. Mayo de los Santos, Presente, profesor. Mendoza Hurtado, Presente, profesor. Mendoza Salazar, ¿no hay? Moyano, Presente, profesor. Obregón, Presente, profesor. Ocupa, Presente, profesor. Pérez, Presente, profesor. Ponce, de Ponce, Reyes, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Rondinel, Presente. Samar, Presente, buenos días, profesor. buenos días. Sandoval, Presente, profesor. Torres, Presente, profesor, buenos días. días. Ese es Torres Rueda, ¿verdad? Sí, Torres Rueda. Torres Villar, no hay Torres Villar. Velázquez León, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Vivanco, y por último Zavala. Presente, profesor. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces con esta segunda, la otra especie que nos corresponde en esta clase, que viene a ser los marranos, la cerda. Y lo que quería era, que recuerden ustedes, a ver, hicieron la práctica, ¿verdad? De anatomía, han recordado anatomía, no sé si en la primera o la segunda semana, ¿verdad? Entonces, díganme qué características, ustedes que se acuerdan de la práctica, diferenciaba al tracto reproductor femenino de la cerda al del bovino, por ejemplo. Los anillos tenía mayor cantidad de anillos y eran más pronunciados. Algo así. No tanto mayor, o sea, sí, sí, sí son mayores, pero otra característica, tienes razón, en el cervix hablas, ¿no? Del cervix. Tiene una cervix tortuosa. Tortuosa, muy bien. Y los anillos están en forma, como dice ahí, ¿no? De De- espiral, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por el por pene. la forma del glande del macho. A ver, sí. ¿Por qué? Complementen. Por ahí dijeron algo. Porque la forma del glande del macho es espiralada. Excelente, ¿no? No, o sea, espiralada es lo que más o menos serían los cervix, más bien en el caso del glande del pene del macho es como más que todo sacacorcho, tirabuzón, ¿no? Le dicen tirabuzón como un sacacorcho, así. La pregunta es ¿por qué? ¿Le preguntaron eso a sus profesoras? O yo les pregunto, de repente ustedes saben, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así ambos? Y con Porque esto la cópula se produce en el cervix. O sea, es el órgano que ya, ocupa. perfecto, excelente. Y vuelvo a repetir, ¿por qué? Ujú.
Siempre que ustedes vean diferencias de algo o características interesantes en cada, no solo en la parte de la anatomía, sino también en la fisiología reproductiva, traten siempre de salir de dudas, o por lo menos, si no es de dudas, busquen conocer un poco más o entender por qué, ¿no? El porqué de las cosas a veces es interesante, porque tiene una razón de ser del hecho. No es de por sí de nada, que simplemente sea así. Eh, y esto está quizás complementado con el tamaño los cuernos uterinos. Cómo es el cuerno uterino en la marrana? Ondulante y largo. Eso sí. Claro, es ondulosa porque es más largo, es el cuerno uterino más largo de todas las especies no, en relación al tamaño del animal. Sí, ¿verdad? Y es grandote. ¿Por qué es grandote? Eso sí, más o menos lo sé. ¿Por qué tiene que ser más grande los cuernos uterinos? para la cantidad de fetos que puede tener la Claro, especie. eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero es interesante aquí, ¿no? Eh, ¿Cuánto eyacula el bovino, el macho, el toro? Más o menos está eyaculando 5 a 8 ml, ¿no? ¿Y cuánto eyacula el carnero o el chivo? Más o menos 1,5. Muy rara vez se llega a 2, ¿verdad? Pero eso es suficiente para que la cantidad de semen que se deposita pueda llegar al oviducto, porque los cueros uterinos no son tan largos, ¿verdad? No son tan largos. Esto permite que puedan llegar. Pero si nosotros depositamos 2 ml en el cuerpo del útero de la marrana, ¿ustedes creen que llegaría hasta el oviducto? ¿Qué creen? ¿Sí o no? No, 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 porque es muy poquito y se perdería en todo ese camino porque es largo, muy largo. Con eso que les digo, el semen del macho, la cantidad del semen del berraco, ¿es más o menos que el del toro? mucho más. Mucho más. ¿Alguien puede hipotetizar o por lo menos sabe cuánto es? Bastante, ¿eh? Va entre 200 a 250 ml. Es bastantísimo, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja de que sea poquito? Es que con una sola eyaculación, con el golpe del riñón que da el macho, bota esos 1,5, 5 ml. Pero ustedes creen que el berraquito con un simple empujoncito va a botar 250, es un cuarto, casi el tamaño de lo que tomamos desayuno, de semen. No, ¿verdad? Entonces, la eyaculación en el macho es más o menos, puede durar 5 minutos, cosa que en el caso de bovinos es 30 segundos, 20 segundos, rapidísimo. Pero acá no, porque tiene que botar bastante. Por eso es que la naturaleza ha hecho que el cervix y el glande se unan, ¿no? Porque son contraparte cada una, se unan y permita que pueda ir eyaculando poco a poco, el semen que va a ir esparciéndose hacia los dos cuernos uterinos. ¿Ya claro? Esa es la razón de por qué tiene. Profe, Ahora, ¿qué es lo que hace el cervix? El cervix no solamente se queda apretando, sino que empieza a hacer contracciones. ¿Para qué? Y eso es como una especie de ordeño, ¿eh? Empieza a succionar el semen que se encuentra, ¿no? Acumulado en el macho para que llegue la mayor cantidad posible hacia los cuernos uterinos. ¿Ya claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? sí, profe, ¿podría decir más o menos cuánto duraba la eyaculación del cerdo? De Más o berraco. menos, mire, en promedio más o menos puede ser 5 minutos. Sí, es bastante. ¿Alguien ha
Bueno, a mí me ha tocado asistir, asistir no de ir, sino asistir de ayudar en monta de cerdos, cosa que no es común, ¿eh? En la industria en la industria porcina, casi el 90-95% es todo inseminación artificial, ¿no? Muy pocos hacen por ahora la monta. Pero si no hay otra cosa que hacer, solamente monta, hay que ayudar. ¿Por qué? Porque son 5 minutos que está el macho ahí, encima, eyaculando, ¿no? Y la hembra empieza contrayendo, contrayendo, eyaculando, eyaculando. El macho se duerme, hasta ronca el macho, de verdad. Entonces tenemos que estar pendientes nosotros para que no se caiga a un lado, porque imagínate, está roncando, de dormir, ¡fuac! Se va para un lado. Entonces hay que agarrarlo ahí al machito para que no perdamos esa eyaculación, ¿no? Entonces eso sucede. Pero decíamos que muchas veces, ahora la mayoría es por inseminación. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Solamente este preámbulo es lo que quiero de ustedes, ¿sí? Que no se queden simplemente con lo que le dice el profesor. Le dice, mira este, mm, qué sé yo, el semen lo vamos a ver esto en semen, un poco bien de eso, ¿no? Del macho, del alpaca macho es viscoso. ¿Por qué? ¿No? Porque todo tiene una razón de ser. Y nunca se queden solamente con lo que les dice, sino, o sea, si durante la clase se hace la resolución de los casos, excelente, ¿no? Pero si no, pregunten. Y esa es parte de ustedes, ¿no? De que puedan ustedes este, aprender mucho más, de que puedan ustedes salir exitosos de cada uno de estos, de los cursos. Una desventaja del curso de reproducción es que la teoría es virtual. ¿Y cuál es la ventaja de la virtualidad? Es que no tenemos una comunicación directa como lo hace la presencial, ¿no? Donde hay mayor interacción. Ventajas de la virtualidad sería que podemos tomarlo en cualquier lugar del planeta, inclusive, ¿no? O sea, tiene un pro y contra, pero nunca se queden con las dudas que puedan tener. Ok, vamos a ver un poquito más sobre la inseminación artificial ya en las últimas diapositivas. Aquí solamente para que vean cómo es la anatomía, ¿no? Esta es de una chanchilla. Y miren, desde chiquita, desde chanchilla, ¿no? Es jovencita, ya podemos ver que los cuellos uterinos son largos. O sea, solamente porque vean que es parte genética de esta especie. Pero también algo interesante es el ovario, los ovarios. Los ovarios se consideran que tienen forma de racimo de uvas. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de folículos, miren, bastantes folículos. No solamente folículos en general, sino folículos preovulatorios. Puede llegar hasta tener entre 10 a 25, ¿no? Miren, en ambos ovarios. Y si nosotros acordamos, ¿no? La cerda es una especie que se le llama polítoca, porque tiene múltiples ovulaciones y múltiples cuerpos lúteos, ¿no? Miren aquí, este es un ovario en forma de racimo de uvas. También le dice forma de mora, así le dicen, que se parece a una mora. Y cuando está en diestro, vamos a encontrar cuerpos lúteos, varios cuerpos lúteos. Miren, este es un multi, cuerpos lúteos aquí, ¿no? Depende del sitio en que se encuentra. Pero lo interesante es esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es ¿Pero por qué? ¿Por qué hay gran cantidad de folículos preovulatorios? Porque tiene gran cantidad de crías. ¿Cuántas crías puede tener una marranita? Por ahí, a ver. He escuchado que más o menos en promedio hasta 16, ¿Ocho? incluso más. Puede ser 16, no tanto, o sea, puede ser más, pero 16 sí. No es un promedio, yo creo que está el promedio elevado 16. Por ahí dijeron 10. 10 también es bastante común, es un promedio bajo. El número de lechones que es recomendable que tenga el cerda es directamente proporcional al número de pezones que tiene la cerda, ¿verdad? Porque si tiene 16, si no tiene 16 pezones, entonces algunos de ellos no van a comer. Entonces, ¿cuántos pezones tiene la cerda? Tiene 14. Entonces, el promedio
de marranitos que debe tener, lechoncitos, debería ser 14. Debería ser. Algunas veces, como dice su compañero, puede llegar a 16, sí. Algunas veces puede ser tan bajo como 10. Cuando tenemos esto, lo vamos a ver más adelante ahorita, se hace un proceso llamado uniformización. Lo vamos a hacer ahorita. La pubertad de la cerda es interesante, ¿por qué? Porque decíamos nosotros anteriormente que queremos que entren en pubertad lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que puedan llegar a la madurez sexual también lo más pronto posible. Entonces, cuando las marranitas están en grupos pequeños, perdón, cuando están en grupos pequeños, digamos, van a tener o van a empezar su pubertad como está establecido, ¿no? Más o menos a los 32 semanas o más o menos 8 meses vendría a ser eso, lo que está establecido. Ok, pero cuando está en grupos grandes, miren, en grupos grandes, se da un efecto de grupo. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Porque ya no va a ser muchos de ellos, sino que el hecho que estén juntos hace que todas se sincronicen y entren en pubertad, todas, la mayoría juntas, ¿no? Entonces, ahí se puede adelantar hasta por 4 semanas, que más o menos sería como 7 meses. Y también se puede manipular la pubertad ante la presencia del macho. El macho produce unas feromonas bastante características. Estas feromonas, si el macho es expuesto a las chanchillas sin contacto físico o inclusive con contacto físico, el macho, estas chanchillas pueden ingresar a pubertad tan temprano como a las 24 semanas o 6 meses. Entonces los dos van a marcar el desarrollo de la pubertad en la cerda. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo claro o había una pregunta ahí que no escuché? No, todo claro. Perfecto. Entonces, una vez que entren en pubertad, ¿no? Una vez que entren en pubertad, va a ser poliéstrica anual, ¿no? Poliéstrica, así como la vaca, ¿no? Entre ciclo, ciclo, ciclo. Excepto si está empreñada, si está en gestación, perdón, en lactación o hay una patología, ¿no? No vamos a hablar en este curso sobre patologías reproductivas porque eso ustedes lo van a ver en el curso de... ¿Qué cursos llevan ustedes con patología? Patología. Aunque patología no es un curso que enseña enfermedades, sino justamente eso dice patología. Probablemente el curso de fisiopatología con la doctora Milena, ahí van a ver probablemente esto. Si no, patologías reproductivas definitivamente lo ven conmigo en el curso de fisiopatología de la reproducción, que es un curso electivo. ¿Ok? Muy bien. El ciclo estable de la marranita dura 21 días. ¿Cuánto duraba en la vaca? 21 igual. Perfecto. ¿Y cuánto duraba en la cabra? 21 también. 21 también. Excelente. ¿Y cuánto duraba en la yegua? Vimos ahorita. Ahorita vimos. ¿En la yegua cuánto? 21, 22. Excelente. O sea, prácticamente lo mismo, miren. ¿Y cuánto dura en la oveja? Ahí dura 16. ¿Se dan cuenta? Prácticamente, pues yo quiero que aprendan esto del ciclo estral porque les puede salvar mucho cuando hagan clínica ustedes de animales. No solamente, como les digo, porque es muy similar. Que puso, no entra en celo. ¿Cuántos días tiene? Ah, es una cabrita, ¿no? Tiene 16 días. Ah, pues le falta, pues, ¿para qué le vas a esto? ¿No? Entonces hay que entender, hay que conocer para luego no, digamos, resolver rápido los problemas de nuestros productores. ¿Ok? El ciclo estral en la cerda está muy similar como en el caso de las otras especies, ¿sí? Se tiene, y se maneja, ¿no? Al igual que el control hormonal, o sea, estradiol, progesterona van a controlar el ciclo estral en la cerda. Tiene los mismos etapas, proestro, estro, metaestro, diestro. Quizás la única diferencia aquí es que el metaestro
dura un poquito más que las otras. Las otras duraban siempre 5 días, ¿verdad? Acá está durando un poquito más. ¿Por qué? Porque los cuerpos lúteos van a crecer bastante lentos en el caso de la marranita. Veamos aquí, ¿no? Miren aquí, cómo la progesterona se va elevando poco a poco, porque los cuerpos lúteos se van a desarrollar lentamente. Por eso el metaestro dura más tiempo. Cuando llega el estro, para observar, ¿no? Los signos son los mismos, se puede observar los signos externos en la hembra, vulva inflamada, enrojecida, hay secreción, este, levanta las orejas al estímulo, pero lo más importante es esto, el reflejo de inmovilidad. Un reflejo de inmovilidad que quiere decir que la marrana no se va a mover ante la presencia del macho o ante la prueba del cabalgue. Miren aquí cómo se va a cabalgar. Entonces, los machos que hay en la granja, normalmente se colecta el semen para hacer la inseminación para muchas, o sea, se hace dilución para eso. ¿Ok? Pero también los machos se les hace caminar, o sea, ¿no? Se les expone a las hembras que están listas para empadrarse en estas jaulas. Entonces viene el macho y empieza a buscar cuál de todos está en celo. Aquel que está en celo obviamente va a interactuar más, ¿no? Va a haber mayor interacción. Y lo que vamos a observar es que la marrana ni se va a mover, ¿no? Es el reflejo de inmovilidad. Entonces se le marca diciendo, "Ay, esta está lista para inseminar". Y vamos a ver más adelante cómo se hace. O si no está en estos jaulas, si está en corrales, hay que ingresar con el técnico para ver si está en celo, ¿no? Porque si está en celo, va a quedarse así, como vemos en la foto. Se va a dejar montar y va a estar con la colita levantada, ¿no? Es bastante característico. Pero si no estuviera preñada, si no estuviera en celo, la operadora aquí ya estaría encima de los árboles, ¿no? Porque la marranita es muy fuerte, no va a permitir que nadie se suba y la va a tirar a donde sea. Entonces, esto ya obviamente saben los técnicos cómo realizar esta técnica. Las feromonas del macho del berraco se encuentran principalmente en sus glándulas salivares. Tiene ahí cerca otras glándulas que van a emitir esa característica olor de las granjas de cerdo. No sé si alguien por ahí ha tenido la oportunidad de ir a visitar, pero es muy penetrante, ¿no? O sea, esas feromonas las expulsan así totalmente. Inclusive, ¿no? Si tú entras a la granja y solamente vas a la oficina, no, ni siquiera entras a ver los animales, solamente a la oficina, sales con olor a cerdo. Y si vas a tomar el bus, vas a apestar, ¿no? Entonces, es muy, muy penetrante estas feromonas que produce el macho. Entonces, ¿cuánto inseminar? Decíamos, 90-95% de la industria pecuaria porcina insemina. Entonces, y mayormente es con inseminación con semen refrigerado. Entonces, la pregunta es, ¿pero en qué momento? Entonces, lo que se busca es que lo primero es que se busque el problema del cabalgue o la receptividad del macho. Entonces, de ahí, ¿cuándo se hace? Se hace más o menos a los 12 y 24 horas después de detectar el celo. A veces, si hay suficiente semen, se puede hacer una tercera. No es tanto recomendable, pero sí, uno y dos inseminaciones son obligatorias aquí, definitivamente. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre inseminación? ¿Momento de inseminación? ¿Todo claro? Ahí yo les pregunto entonces, ¿por qué dos inseminaciones? A ver, ¿por qué se tiene que hacer doble inseminación? Recomendada, ¿no? Inclusive, como dicen en el gráfico, puede ser inclusive tres. ¿Pero por qué doble inseminación? El uno y el dos. ¿Por qué no solamente uno? Si el máximo periodo es el 24, ¿por qué no solamente ahí? ¿Por qué tengo que hacer 2 y 24? ¿Nadie?
Pregunte, Para pregunte, chicos. asegurarse que hayan espermatozoides antes y después de la ovulación, ¿se puede dar la fecundación? Sí, sí y no, ¿no? O sea, es que en porcinos, en especies políticas, y ahí viene la respuesta, no debemos pensar que la ovulación se produce en un solo momento, como el caso de los monótocos, como el caso de bovinos, equinos, sino que la ovulación se puede dar, como dice ahí, en horas, en varias horas. Ahí dice de 3 a 4 horas, pero puede ser más. Pueden ovular, empezar, si el celo se da hoy día en la mañana, ¿no? Entonces la ovulación más o menos, ¿no? Puede empezar, ¿no? 24 de repente horas después. Entonces, si es así, no es que a las 24 horas va a ovular, sino que va a empezar a ovular porque tiene que ovular ¿cuántos? 25 preovulatorios. En gran cantidad. Entonces no ovulan en uno solo, sino van ovulando poco a poco. Entonces, el mejor momento es a los 24, pero de repente a los 24 inseminamos, pero ¿qué tal si ovularon esas pocas que ovularon a las 12 horas? Se pierden. Entonces, para evitar eso, hay que inseminar 2 veces por el largo de ovulación que tiene la marrana. ¿Ok? ¿Ya claro? ¿Una pregunta sobre eso? ¿Comentario? ¿Sí? Ujú. Entonces, común en especies políticas como los carnívoros también, por ejemplo, que vamos a ver después, ¿no? Ok. Eh, entonces, la inseminación artificial está bien desarrollada de porcinos. Miren ustedes cómo se utiliza este catéter. Miren este catéter, qué característica tiene. La punta va a ser una mímica del glande del pene, el cual tiene forma de tirabuzón, que va a llegar y se va a acoplar al cérvix. Y por esta otra parte, miren, que sería la parte que dobla. Aquí, por aquí se va a conectar la botella de inseminación artificial con la dosis o el sachet con dosis. Uno de los dos. ¿Ok? Ahí se va a conectar. Ven que tiene una puntita, se conecta acá. Esto es lo que ha hecho acá el operador, miren. Aquí ha introducido el catéter, ha conectado a la dosis y empieza a caer. Acá lo que está haciendo el operario es apretar. Está apretando. No debe ser así. Está mal. Y lo van a ver ahorita por qué. En este videito. Como es un video de YouTube, va a encontrar que se presentan algunos reclames, ¿eh? Así que no me... Y lo otro es que tenemos, no sé, creo que así. Hay que apagar la cámara porque para no infringir derechos de copyright. ¿Ok? Eso es para los siguientes ustedes que quieran hacer. Especial, Clara. Elementos que vamos a necesitar. Alistamos catéter, alistamos una nevera donde vayamos a transportar el semen. Siempre cuando se hace inseminación artificial en cualquier especie hay que preparar los materiales. Todos los materiales que son necesarios se tiene que preparar, ¿no? Siempre, siempre. Están listos. Donde guardemos el semen tiene que ser especial, a una temperatura de 17 grados y que no le entre el sol. Entonces, acá tendríamos la dosis, la metemos acá. ¿Por qué la metemos acá? O la podemos envolver en aluminio para que no le caiga el sol. Metemos la dosis a la nevera y vamos a la... La pregunta sería, ¿y qué tiene que ver el sol, no? Los rayos ultravioletas del sol son dañinos tanto para espermatozoides como para ovocitos, inclusive embriones, pero principalmente espermatozoides y ovocitos van a verse afectados por los rayos ultravioleta del sol. Entonces hay que taparlos siempre. En lo a la posible. sala de inseminación.
Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a donde tenemos la cerda en jaula, sacamos el berraco para que la empiece a estimular y lo ponemos al frente de ella. De este modo nos cercioramos de que la cerda esté efectivamente en serio. Al montarnos encima de ella, esta tarde la inseminamos hoy por la mañana y otra dosis 12 horas después, o sea, hoy por la tarde la volveremos a inseminar. Lo primero que tenemos que hacer... Entonces, como dijo, ¿no? O sea, se detecta, o se ha detectado, por ejemplo, de repente en la mañana y ya está en la tarde, entonces se va a inseminar y luego la segunda dosis en la mañana. Nuevamente, son 2 dosis siempre, 2 dosis mínimo. Puede ser 3, pero... Es limpiar la vulva con un líquido que no contenga alcohol, porque podemos matar a los espermatozoides. Venden líquidos especiales, unos lubricantes que son sin base de alcohol, con eso la podemos limpiar y también podemos lubricar los catéteres. Acá usamos agua para limpiarla, agua normal, y el lubricante lo dejamos de usar porque esos tarros duran mucho tiempo y mientras duran más tiempo se van ensuciando con todo lo de la granja, con polvo, se les daña la tapa y de pronto pueden traer algunas bacterias. Queda adentro para que cuando metamos el catéter no se introduzca nada. Entonces, como dice, ¿no? Hay que limpiar la vulva bien, como está haciendo ahí. Después de que ya esté limpia, estaría lista para ser inseminada. Pues acá entonces, como les mostramos, estábamos utilizando este catéter de espiral, pero vamos a empezar a usar este que es el catéter de espuma, porque dicen que es un poco más delicado con ellos. Entonces vamos en esta primera inseminación, vamos a hacerlo con este catéter y ahorita por la tarde les mostramos con el espiral también cómo es el proceso. Rompemos la bolsa en la parte de arriba y si ya después de esto ya no podemos tocar el catéter. Para prevenir la punta enfermedades. no se toca la punta. Tiramos un poquito la vulva. Este catéter, lo importante es que tenemos que meterlo rápidamente porque si no ella empieza a apretar el cervix y puede que no quede donde tenga que quedar. Este lo metemos rápido y ella ya va a quedar en el cervix apretado. Para comenzar el proceso vamos a coger la vulva de la parte inferior y vamos a empezar a introducir el catéter siempre apuntando hacia arriba, porque si no lo vamos a introducir en la vejiga. Es importante que siempre esté apuntando a la parte superior y que no sea de una manera brusca, pero con este catéter sí que sea un poco rápido. A este no hay que darle vueltas ni nada, se mete directamente. Verificamos que esté donde tiene que estar, jalando un poquito hacia atrás y si no se sale es que ya está donde tiene que estar. Vamos a ir el papel mientras tanto. El sol para prevenir que los espermatozoides se mueran. Y ahí se conecta, ¿no? Y la idea es importante que nosotros mismos no espichemos el tarro ni forcemos a que la cerda absorba el semen. Ella lo va a absorber con el tiempo, se puede demorar 10, 15 minutos, pero es mejor que ella lo haga normalmente con las contracciones del cervix para que sea lo más natural posible. Eres especial, Clara. Eres mucho más poderosa de lo que te imaginas. Para ayudarle a la cerda a hacer sus contracciones, lo que vamos a hacer es sobarle los lomos y los flancos para simular una monta natural. ¿Qué puede suceder? Que al principio el semen no baje rápido. Esto puede ser porque la cerda aprieta el cervix al principio y no deja que el semen entre. Pero a medida que se va relajando con unos minutos, ya después el semen va a empezar a entrar con las contracciones de ella. No nos tenemos que preocupar si no lo absorbe rápido. Ustedes ahí cómo se va absorbiendo. Muy importante durante todo el proceso que el cerdo esté al frente, que ella se demore. En algunos casos podemos ver que el tarro está ya muy chupado y ya no está bajando el
el semen de manera adecuada. Porque ya tiene mucha presión, lo que hacemos, quitarlo, volverle a poner un poquito de presión de aire y lo volvemos a poner. Como pueden ver, ya inmediatamente empieza a bajar lo último que quedaba del semen. Acá ya se lo absorbió todo. Igual, apenas se lo acabe, no tienen que sacarlo de una, sino dejar la cerda tranquila. Quitar el frasco y dejar así un momentico con el berraco al frente. Eso es para que siga Y después ya sacar el catéter. Y que no haya reflujo. El catéter no se saca inmediatamente para que la cerda pueda absorber todo el semen y no tengamos problemas de reflujo. En otros videos estaremos mirando cómo es la inseminación con el catéter de espiral y también... Ok, ¿alguna pregunta sobre la inseminación? Todo claro, ¿verdad? Y ya cuando queremos, después de la monta natural o inseminación, queremos ver la gestación, entonces lo que hacemos nosotros es utilizar acá sí necesariamente la ecografía, o sea, una sonografía transabdominal. A los 23, 25 días se observa muy bien en los flancos, o sea, en la parte em, de la ingle, ahí se conecta o se coloca el transductor y se puede observar muy bien la gestación. Eh, También se puede hacer vía transrectal y obviamente se puede determinar mucho mejor con esto a los 18 o 20 días, un poquito más adelantado. El problema está en que el transductor y la extensión pueden inducir irritación del recto, ¿no? Bastante irritación. Entonces, la verdad que yo prefiero no usar la vía transrectal, a menos que de repente la marranita preñada tiene que salir a venta, ¿no? Entonces hay que mandarle como de que sí, ya está preñada. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo claro? Miren, son bastante fértiles, ¿verdad? Tenían cerca de 25 folículos preovulatorios. Si todos ovularan, miren, que ovulen nomás 20, pero no pueden mantener 20 crías, ¿no? De repente en promedio decíamos 14. Entonces muchos de ellos se mueren. Dentro del útero van a morir. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que han crecido más, esos fetos que le ganan en tamaño, esos son los que van a sobrevivir. ¿Ok? Y decíamos, ¿no? Va a depender, el número de los lechones va a depender del número de pezones que tiene la hembra. Si tenemos 14 pezones, la idea. Pero ¿qué pasa con aquellos que nacen menos? Si nacen menos, no hay problema, porque hay suficiente pezones para todo. Pero ¿qué pasa si tienes dos más, 16 lechones? Entonces, esos dos que sobran se llevan donde hay 10 lechones. Eso se llama uniformización. Se tiene que uniformar en base al tamaño que tienen las crías del otro lado. Que se puede hacer eso sin ningún problema. Por último, vamos a ver igual estas características reproductivas de yegua, donde vemos, ¿qué cosa era? Ciclo estral, cuándo ocurre, gestación, ¿cuántos tipos de gestación tiene? ¿Qué? Y qué tipo de ovulación tiene, ¿no? En general, cuando vemos gestación en marrana, es muy importante que ustedes puedan determinar de repente alguna forma sencilla de poder entender. ¿Cuánto es el tiempo de gestación de la marrana? En líneas generales, como dice los argentinos, ¿no? En líneas generales, ¿viste? 3 meses, 3 semanas, 3 días, ¿no? Esa sería la forma que uno se puede aprender tiempo de gestación de la marrana. 3 meses, 3 semanas, 3 días. En general es 114 días, 114, 115 días, pero solamente porque se acuerden ustedes, ¿ok? ¿Preguntas? Hasta aquí creo que sería lo último. ¿Alguna pregunta sobre la
marranitas o sobre las yeguas que haya quedado incompleto para ustedes. ¿Todo claro? Sí, perfecto. Bien, entonces hasta aquí nos vamos a quedar esta semana. La próxima semana vamos a ver camélidos y quizás la próxima semana ya vamos a hablar un poco sobre el examen parcial, ¿sí? Ya cómo se va a ver y obviamente no se olviden que el examen parcial sí es presencial, así que tomen todas las precauciones necesarias para ese examen. Ok, hasta ahí nos vamos a quedar. Cuídense mucho. Chao. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Chao, chao.